Hoy día vamos a hacer una exposición bastante ágil, no queremos detallar, digamos, la parte ingenieril de la exposición. Vamos a rescatar un poco el concepto de lo que significa las tecnologías del petróleo, gas, biomasa, orientados a la producción de combustibles limpios y como insumos para la petroquímica. Hoy en día está muy discutido este asunto por la política petrolera que tiene nuestro país y la opinión pública a veces no logra entender el significado de esto, y la prueba de ello es de que la historia de hidrocarburos del Perú demuestra de que los gobiernos centrales nunca han sabido lo que quieren. La prueba de ello es de que han pasado más de 40 años y hay un atraso tecnológico y todavía somos dependientes del petróleo y de los hidrocarburos en nuestro país. O sea, nuestra balanza comercial de hidrocarburos es negativa. ¿Por qué el nombre de sinergia? Porque la palabra sinergia encierra mayor que la suma de los todos. Pero para empezar, recordemos el peak oil de Hoover. Hoy en día la humanidad tiene claro dos conceptos. Uno, de que el petróleo se va a acabar, y otra, la necesidad de conservar el medio ambiente, de hacer política de desarrollo sostenible. Entonces se habla que el año 2050 es el punto clave o crítico, otros hablan del año 2100, 2200, pero el asunto es de que esa energía tarde o temprano se va a terminar, entonces la humanidad está buscando energías alternativas para poder subsistir. Y como decía, la definición etimológica de sinergia significa simultaneidad con el todo. Es la integración de sistemas que conforman un nuevo objeto, y ese objeto es mayor que la suma de los componentes. En otras palabras, sinergia vendría a ser 1 más 1 igual a 3. Quiere decir de que el resultado final de la gestión de sinergia es más eficiente y mejor que la suma de cada una de las partes. La sinergia suele considerarse o supone la integración de partes o sistemas que conforman un nuevo objeto. Para poder ya ir de lleno al tema, existen 4 tecnologías que vale la pena recordar o repasar como concepto. Uno es la tecnología de las refinerías, la tecnología de la biomasa, que hoy en día está en boga, el desarrollo, la tecnología de gas natural, que también está en boga, y la tecnología de la petroquímica, que prácticamente el Perú no tiene. En lo que es refinerías, se refiere al procesamiento del petróleo crudo. Se requiere unidades modernas de refinación. Nosotros tenemos un atraso tecnológico, como ustedes saben, de más de 40 años. Las refinerías en el Perú están con tecnología muy atrasada, no tienen el poder de conversión de los hidrocarburos. La biomasa viene a ser el uso de los recursos naturales para convertir en insumos biocombustibles o como insumos para la petroquímica. El gas natural, no sabemos bien qué es lo que se quiere, pero de una manera u otra está solucionando la balanza comercial del país por la falta de producción de petróleo y la falta de desarrollo, digamos, de políticas claras petroleras. Y en lo que respecta a petroquímica, lamentablemente no, el Perú no tiene petroquímica. Petroperú tenía petroquímica, pero esas plantas fueron cerradas el año 90 y a partir de ese entonces no hay un desarrollo. Pero sin embargo, el año 70 hubo un gran proyecto de Desaguadero, cuando se creó recién la carrera de petroquímica. Yo soy petroquímico y se hablaban de 8 proyectos petroquímicos del gobierno militar de esa época. Bueno, han pasado 30, 40 años y no tenemos nada. Lo mismo sucedió con Camisea, recuerden. También tenía una proyección de desarrollar petroquímica
y ahora no existe ese desarrollo. Todo está orientado a la comercialización del gas al mejor postor. Entonces existen tres opciones de materia prima: el petróleo crudo, que el Perú no tiene que importar; la biomasa, que sí tiene bastante biomasa pero no tiene tecnología; y el gas natural, que sí tiene. Su selección depende de factores de costo y oportunidad, lo que se llama el costo de oportunidad. El esquema global de la presentación es la que vemos. Los tres rubros de input o entrada de materia prima, ya sea a través del petróleo crudo, la biomasa y la gas natural, desarrollado cada tecnología eficientemente y en conjunto para llegar al objetivo final que lo que requiere el país, vale decir, disponibilidad de combustibles limpios y otras energías, así como la producción de algunos insumos que pueden aprovecharse para transformar a través de la petroquímica. Y en el caso del gas natural se está desarrollando últimamente lo que se llama el proceso gas to liquid, el proceso GTL, que todavía nuestro país no tiene, pero sin embargo los amigos de Bolivia tienen un proyecto piloto para hacer GTL. Rápidamente el menú del desarrollo va a constar en esos puntos, hablando del marco legal peruano. Todos sabemos que en el mundo existe la tendencia de consumir combustibles limpios, eso está claro. Entonces ahí tenemos un mapa mundi del año 2005 y podemos ver por los colores rápidamente, cualitativamente, de que los colores celestes y hasta verde son el contenido de azufre, los mínimos cantidades de azufre que hay en el mundo. Entonces, ¿cuántos colores celestes se veía el año 2005? Azules y verdes, casi muy poco, en Europa y los Países Bajos. Pero todo lo que es parte de Norteamérica, Europa, etcétera, Asia, etcétera, no. Esta gráfica es de abril del año 2014, donde ya se muestra la tendencia de minimizar el contenido de azufre en los combustibles. Entonces acá vemos el color azul, que prácticamente todo Norteamérica, celeste, el color azul, el color verde, que ha crecido en toda la parte oriental, y el Perú todavía tiene como tecnología producción de combustibles sucios. Ahora lo vamos a ver. Y esta dinámica mundial, esa tendencia mundial llega al Perú. En el caso del consumo del combustible diésel, a partir del año 2010 ya se comienzan a dar normas y reglamentos de consumir combustibles de bajo azufre, de 50 partes por millón de azufre. Y sale todo un cronograma y una estrategia para que poco a poco vaya entrando, digamos, este nuevo requerimiento, empezando por Lima, el año 2010, y después a las ciudades. Hoy en día ya prácticamente se consume el diésel de bajo azufre, porque el diésel de alto azufre ya está prohibido por ley, no se puede. Algo similar sucede con el etanol. También a partir del año 2010 salen los reglamentos y la necesidad de consumir una parte de etanol en la mezcla de las gasolinas para que de esa manera tengamos un combustible más limpio. Pero sin embargo aparece una distorsión. Hoy en día las gasolinas en el Perú tienen más azufre que el diésel, pero sin embargo la fuerza y la exigencia de la legalidad va hacia el azufre del diésel, no de la gasolina. Entonces hay la exigencia de consumir diésel con 50 partes por millón, si no vas preso, pero puedes consumir gasolina que puede tener 180, 200, 400 partes por millón de azufre. Es una distorsión que tiene que ser ajustada ya. Y eso significa inversión y tecnología. Para tener una idea, en Sudamérica los límites de azufre en la gasolina son variables, pero podemos rescatar, por ejemplo, la política que tiene Chile de muy bajo azufre, y el Perú está con, las refinerías producen un diésel de 2.000, 1.500 partes por millón de azufre, tanto la refinería de La Pampilla como la refinería de Talara,
todas las refinerías que hay en el Perú. Y los otros países manejan los niveles según su costo de oportunidad y su mercado, porque al fin y al cabo cada país tiene que desarrollar lo que mejor le convenga. El caso del Perú ha sido un step muy marcado, porque acuérdense que hasta el año 2009 se consumía el diésel normal que tenía 1.500 partes por millón, por darle un número promedio, y de un momento a otro dijeron no, consuman 50. Entonces, al pasar de 1.500 a 50 se originó un problema que afectó a la economía de la refinación tanto de Petroperú como Repsol, porque no estaban preparadas las unidades para producir el diésel de bajo azufre. Entonces tuvieron que bajar carga porque el diésel que producían era muy sucio y tuvieron que importar el diésel limpio, y ahí viene todo un desbarajuste económico que se va a manifestar con los precios que vemos hoy día. Los precios es uno de los precios más altos del mundo que tiene el Perú, tanto en gasolina como diésel. Los límites de diésel del azufre, como le decía, ya en el Perú se habla de 50 partes por millón y ponen como 5.000, que es la máxima suciedad que podría salir de una refinería actual del Perú al procesar crudos, porque no tiene poder de transformación. Y los otros países, como le digo, manejan de acuerdo a su política, a su realidad, también la tendencia de consumir combustibles limpios. Y en el caso del etanol igual. El etanol, su nomenclatura es E y un número. El número significa la cantidad de etanol que debe tener la mezcla del carburante. Entonces en el Perú utilizamos E7.8. Cuando se prepara, como vamos a ver, están 7.8% de bioetanol, lo mezclan con la gasolina que sale de las refinerías y se produce el gasol que le llamamos ahora. Pero hay otros países que utilizan el E5, E10. En Estados Unidos hay una tendencia a consumir el E10, el E15, etc. Y vuelvo a repetir que cada país tiene que definir eso de acuerdo a su economía y a su oportunidad. El esquema refinero actual es interesante para poder entender qué está pasando en Talara. Primero, tener una visión de que en el Perú hay varias refinerías, pero todas son chiquitas. Existen dos refinerías grandes. La refinería La Pampilla, que procesa 100.000 barriles por día de capacidad, y la refinería Talara, que procesa 60.000 barriles. Las otras refinerías como Conchán procesan 12.000 barriles por día, la de Iquitos también 12.000 barriles por día, y las otras del Milagro, Pucallpa, etcétera, están en el orden de 1.500, 2.000. Básicamente, refinería Pampilla, refinería Talara, refinería Conchán abastecen el mercado, que el consumo es más o menos 180.000 barriles por día de combustible. Y esa es la cantidad de petróleo crudo que tendríamos que tener para procesar. Pero todos sabemos que la producción de petróleo no pasa de los 70.000 barriles por día. Este diagrama nos ayuda a entender lo que son las dos corrientes o las dos gestiones de desarrollo petrolero que debe tener una empresa petrolera integrada. El proceso de upstream, que se llama prácticamente exploración y explotación, y el proceso downstream, que viene a ser el transporte, la refinación y la comercialización. Pero ¿cuál es la capacidad refinera instalada versus la demanda? Este cuadro es muy sintomático, muy interesante. ¿Por qué? Porque existe una demanda. La demanda del país es la que está ahí y esa es la cantidad de combustibles que requiere el país. Y de una manera u otra, las empresas petroleras, como Petroperú, Repsol, los mayoristas, etcétera, tienen que satisfacer esa demanda. ¿Y esa demanda cuál es? El GLP, los gasoles que se preparan con etanol, turbocombustible, ya el queroseno está prohibido a la venta, turbocombustible para aviación, el diésel B5 de alto azufre que todavía se vende, pero la mayor parte del diésel B5 S50 significa una mezcla de diésel con bioetanol y diésel de bajo azufre que se importa.
asfaltos para la construcción de carreteras, petróleos industriales para la industria que está siendo desplazado por el gas natural, y hay una demanda de exportación de tanto de asfaltos, naftas residuales. Para poder satisfacer esta demanda, ¿qué se requiere? Toda esta materia prima. Importaciones de petróleo crudo, importaciones de la gasolina de 98 octanos que se llama el HOPS. Dicho sea de paso, solamente la refinería La Pampilla produce gasolina de alto octanaje de 98 octanos en su unidad de reformación catalítica. Y Petroperú en Talara no tiene reformación catalítica, tiene craqueo catalítico, como lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, hay un déficit y se tiene que importar. Entonces, ahorita el Perú está importando crudo, está importando gasolina de 98, está importando bioetanol, está importando biodiesel de bajo azufre y está importando el biodiesel B100. Y también compra la producción que hay en el mercado nacional, como los líquidos del gas, el GLP y los petróleos crudos que se producen. Eso hace de que la gestión que tengan las empresas petroleras sean más de comercialización que de producción, por todo lo que acabamos de ver. Como no pueden producir esos productos, para la redundancia, porque no tienen capacidad de transformación, entonces están comprando y están vendiendo, ¿no? Compran, mezcla, venden, compran, mezcla, venden. Y no vamos a salir de ese esquema, y ese esquema tiene muchos años. Y hoy en día recién con la modernización de la refinería Talara y la inversión que van a hacer Repsol para que sus unidades las modernicen y puedan producir combustibles limpios, podríamos un poco salir de esa dependencia. Pero sin embargo, estas empresas petroleras tienen que tener su propio petróleo crudo para que los costos sean más manejables. De lo contrario, tendrían que estar importando el petróleo a precio internacional, procesarlo y producir. De todas maneras, el costo no va a ser muy óptimo. Entonces, ese es el otro reto que el Perú tiene que definir. Y no estoy hablando de una empresa, sino del país. Pero nosotros vemos todos los días en la radio y televisión que no se sabe lo que se quiere. Ahora vamos a comentar un poco. Rápidamente, el gasol se prepara con una mezcla de la gasolina que se produce en las refinerías. Esta gasolina de 90 octanos que produce craqueo catalítico, que tiene La Pampilla, que tiene Repsol, o en todo caso se podría también importar. Y a esta mezcla se utiliza bioetanol, un 7.8%, y de esa forma se forma la gasolina, se prepara la gasolina que toma el nombre de gasol, de 84. Ambos, y del de 90 en forma análoga, con 7.8% de bioetanol. En el caso de la gasolina de 90, afortunadamente las unidades de craqueo catalítico producen gasolina de 90 octanos, tanto en Talara como en La Pampilla. Por lo tanto, ya hay un insumo interno que solamente es mezclado con el bioetanol que se importa para preparar lo que se llama el gasol de 90. En el caso del gasol de 95 es más crítico. ¿Por qué? Porque el Perú tiene que importar HOPS. En La Pampilla lo produce, pero Petroperú tiene que importar. Y a esto también se hace una mezcla de gasolina de 98 con 90, para que salga 95, se le echa el 7.8% de etanol y sale lo que se llama el gasol de 95. Y el caso del gasol de 97 es básicamente importación o producción interna, pero hay un déficit, se tiene que importar. Y solamente en el caso de La Pampilla produce su propia gasolina, lo mezcla con bioetanol que también importan y sale la gasolina, el gasol de 97. Y en el caso de Petroperú, ni lo uno ni lo otro, tiene que importar los dos porque no tiene producción de gasolina de 98 octanos. En el caso del diésel, algo similar. El diésel que se produce en las refinerías es sucio, porque no tiene poder de transformación. Entonces se tiene que importar un diésel de bajo azufre y mezclarlo. Entonces en el tanque se le echa
5%, se mezcla 5,95, ¿no? El biodiesel con el diésel de bajo azufre se mezcla y sale lo que se llama el diésel B5 S50, que es una mezcla de biodiesel B100, 5% de biodiesel con 95% de diésel de bajo azufre, que se tiene que importar para preparar. Entonces, el esquema normativo exige esto y no vamos a poder salir. Y de una manera u otra hay que solucionar, porque la demanda lo está pidiendo. Pero este cuadro es bien interesante para poder ir entendiendo a dónde queremos llegar. Ustedes pueden entrar a la página web de Verinews y con los códigos Nandina que están en la página web de la SUNAT, tranquilamente podrían hacer lo que yo he hecho. Ponen el código Nandina, cada producto tiene un código, bajan la información y ¿qué es lo que vemos? Y me da con la sorpresa de que desde el año 2011 hasta junio de este año, el Perú ha importado más de 600 millones de dólares en biodiesel B100. Y adivinen cuánto de diésel de bajo azufre. Más de 5.000 millones de dólares. Y sin embargo, nos escandalizamos cuando dicen que Refinería Talara se va a invertir 3.500 millones de dólares. Sí, pues, pero también estamos gastando miles de millones de dólares. Y mientras no tengamos una producción propia, el Perú no va a salir de este esquema. Por lo menos, si se concreta la refinería Talara, la modernización como parece ser, de acá a 5 años vamos a estar produciendo recién el diésel de bajo azufre. Y en 5 años, ¿cuánto cree que vamos a importar? Más de 10.000 millones. Es una cuestión de número que no resiste el mayor análisis en cuanto a la necesidad de hacerla. ¿Por qué? Porque la demanda lo pide. La demanda está ahí y la demanda requiere combustibles y es una demanda inelástica porque cueste lo que cueste, ustedes ya tienen que comprar. Esa es la verdad. Y no es como producir un nuevo producto y salir a competir. Por ejemplo, yo quiero producir zapatos, tengo que competir con un montón de zapateros, pero en combustible no. ¿Con quién voy a competir? Entonces es más fácil diseñar eso. Y depende mucho de la política que el Estado pueda hacer, como política petrolera, sobre este asunto, que hoy en día está muy controvertido, hay mucha polémica. Y fíjese, sería interesante que el Colegio de Ingenieros pueda hacer un foro en ese sentido y pronunciarse, porque no hay una opinión. En cambio, el año 94, el Colegio de Ingenieros sí hizo un foro con el Colegio de Abogados sobre la privatización de hidrocarburos. Y las conclusiones de ese foro fueron de que no. Pero el gobierno lo hizo, pero por lo menos el colegio cumplió en dar un vaticinio, ¿no? En tener una posición. Entonces, conversando con el presidente del capítulo de Petróleo y Petroquímica, estamos vendiendo la idea de hacer un foro para que se sienten ahí los especialistas y el Colegio de Ingenieros podría sacar las conclusiones de ese foro, como se hizo el año 94. Eso es un poco lo que... Esta misma tabla, pero visto en barriles, ya en volumen. En el caso del biodiesel, más de 4 millones de barriles acumulados, y el diésel de ultra bajo azufre, más de 30 millones. Y vamos a seguir así. En el caso de petróleo, en forma análoga, el Petroperú importa petróleo de Colombia, Ecuador y Panamá, o en realidad cualquier mercado que le pueda dar. Pero en estos últimos años ha estado importando de esos países. Y la refinería La Pampilla buscando, según la información que hay en el Verinews, compra a diferentes mercados a costo de oportunidad. Pero de una manera u otra estamos viendo pues de que la compra son del orden de 33 millones de barriles al año que se está importando, que se está comprando. Y abajo, si comparamos petróleo con los combustibles que importamos, vemos que hay un ratio promedio de 0.50 de fuel, combustible limpio versus crudo. O sea, por cada barril de crudo que se compra, el Perú está también importando medio barril, ¿no?
Estas láminas califican un poco lo que hemos estado viendo. Siempre hay la dependencia a consumir más. Por ejemplo, acá esta lámina, esta barra verde es del año pasado, y esta lámina que está acá al costado, perdón, esta barra que está al costado es a junio. Si lo proyectamos a diciembre, va a ser igual o mayor que esto. Quiere decir que todos los años el mercado se expande 6%. Y se tiene que consumir más y se tiene que importar más. ¿Okay? Acuérdense que el año 2008, por la variación de los precios de combustibles y de petróleo, tanto Repsol como Petroperú colapsaron. Ahí están las memorias que ustedes pueden ver en las páginas web. Más de 600 millones de soles y otro tanto cada quien. Y ahora las utilidades que dan son pequeñas. Ustedes pueden ver la memoria descriptiva de Petroperú en la página web. Tiene ingresos del orden de 14.000 millones de soles al año y sale con una utilidad de 60, 70, por la dependencia que hay en la importación. Y lo mismo Repsol, pueden ver ahí en la página web que ha salido con pérdida Repsol. Entonces se compra el petróleo y los combustibles a precio de mercado, y eso varía de tal forma de que la valorización de inventarios define el estado de pérdidas y ganancias, la valorización de inventarios. Y terminan con utilidades pequeñísimas después de generar más de 14.000 millones de soles al año. Entonces, una empresa que tiene un ingreso de 14.000 millones de soles no va a poder financiar 3.500. Claro que sí, pero eso tiene que ser a través de políticas. Y no hay una política clara en ese sentido, y se pretende orientar a que el sector privado lo pueda hacer, lo cual está bien. Pero ¿cuál es el rol de las empresas del Estado? Miremos los países vecinos. Todas las empresas petroleras de los países vecinos son del Estado. Están repotenciadas. Entren a la página web de Ecopetrol, de Petroecuador, de ENAP Chile. Nosotros estamos en la cola, tanto en tecnología como en política. Y el motivo de esta exposición es un poco reflexionar sobre eso, esclarecer los conceptos, más que el detalle técnico, el concepto, para poder entender qué es lo que va a pasar. Mañana, como ustedes abren el periódico y vean de que el ministro Castilla dijo que sí, que el otro señor dijo que no, a las finales no hay una corriente de opinión. Pero este tipo de temas ayudan a tener una corriente de opinión. El proyecto de Talara, para entenderlo rápidamente, la complejidad de las refinerías como ejemplo de Petroperú, que es similar a la de Repsol, por ejemplo, tienen unidades básicas de destilación, como Refinería Iquitos, que solamente tiene una unidad de destilación. La Refinería Conchán tiene 2 unidades de destilación al vacío. Talara tiene esas 2 unidades más craqueo catalítico. Y Pampilla tiene todo eso más reformación catalítica, que no lo he puesto acá. Y todo eso va formando el complejo refinero. Entonces, el complejo refinero que tiene el Perú no es complejo. Es la estructura básica, retrógrada y quedada en el tiempo como tecnología. Y aún así se tienen que hacer grandes esfuerzos de ingeniería y de comercialización y de política para poder que estas 2 empresas no colapsen y puedan dar los mejores resultados que se pueda dar. Entonces, con el proyecto de modernización que vamos a tener, básicamente y cualitativamente, para darnos cuenta, los cuadros que están demorados son lo que tiene ahorita refinería Talara. Vale decir, unidad de destilación primaria, una unidad de destilación al vacío, tratamiento cáustico, craqueo catalítico. ¿Qué produce? Produce actualmente diésel sucio, gasolina de 90, no más, residuales y combustibles. Con la modernización se van a incrementar todas estos cuadritos amarillos. Va a tener otra unidad de destilación al vacío
y la unidad de destilación primaria va a ser repotenciada, o sea, no hay necesidad de crear otra, de diseñar otra columna, sino repotenciarla. Va a tener una unidad de decoking que va a transformar los fondos y va a sacar más combustible, más valor agregado, y va a formar coque que puede ser vendido como combustible también. También va a producir asfaltos. Va a tener en la producción de naftas una unidad de reformación catalítica. Quiere decir que va a tener su propia gasolina de 98, 100 octanos. Y todas las otras unidades son unidades de desulfurización. Esto es algo muy importante, porque todas las corrientes que se van a producir van a ser controladas el azufre al mínimo. Entonces, de esa manera la refinería va a cumplir su objetivo de producir combustibles limpios, de modernizarse, de tener mejores unidades de conversión y de mejorar su margen refinero. Entonces, el diésel que está saliendo como promedio, ejemplo, sale como 1500 partes por millón de azufre, y finalmente va a terminar con menos de 50 partes por millón. La refinería modernizada de Talara va a ampliar sus unidades. La unidad de destilación primaria de 65, 60 actual va a procesar hasta 95.000 barriles por día. La unidad de destilación al vacío va a crecer de 28 a 56. Va a haber otra unidad de vacío. Se va a producir residuales, asfaltos y coque. Y la unidad de craqueo catalítico también va a crecer en su capacidad de producción de 19 a 25.000 barriles. Entonces, ¿qué se espera de todo esto? Que la producción de diésel limpio en Talara, según el proyecto, va a ser de 40.000 barriles por día. Eso es lo que está en el papel. Instalará nuevas unidades desulfurizadoras. Va a haber un tratamiento para todas las corrientes, desde la nafta, la gasolina, etc. Desulfurización del GLP, desulfurización de gases, de la nafta liviana, y la más importante, la del diésel, y también de la nafta de craqueo catalítico. Y va a tener otras unidades de procesos. De ahí es donde sale el mayor monto de inversión, porque no solamente es una unidad de procesamiento y sale el diésel limpio, no, es todo lo que ustedes ven, y eso cuesta dinero. Va a tener una unidad de flexicoking, una planta de ácido sulfúrico, porque todo ese azufre que lo sacan se va a producir ácido sulfúrico. Una planta de hidrógeno como producto de la reformación, de la refinación. Se van a recuperar gases, reformación catalítica, cogeneración por la magnitud, se puede aprovechar el calor, la energía, etc. En conclusión, la modernización ampliará las unidades actuales y construirá nuevas, que permitirán, entre otras cosas, desulfurizar los combustibles y mejorar el octanaje de las naftas. El otro punto, rápidamente, el desarrollo gasífero. Bueno, todos entramos a la página web de Perú Petro y vemos esto, ¿no? Un mapa con todos los contratos. Hay 24 lotes de exploración y 47 lotes de exploración. Y queremos escudriñar más allá y es complicado y tenemos que dedicarle tiempo. Y a veces no se entiende bien. Y este es otro mapa que para ilustrarnos de que los lotes explorados en el Perú, básicamente está el emporio de Camisea, fue el lote 56, 58 y todo el desarrollo del proyecto de Camisea. Porque como producción petrolera no hay. Más está orientado ahora a la expectativa al gas. Y bueno, hay un balance ahí de reservas probadas que hay a través del lote 56 y 88. Y sale la gran disyuntiva: ¿qué hacemos con este gas? ¿Lo procesamos? ¿Lo exportamos? ¿Qué hacemos? Y eso es otra materia política que a veces no se entiende. El día a día está pasando y a veces no nos enteramos. Este es un esquema de cómo funciona el proyecto Camisea, para tener una idea. Camisea, del lote 88 y 56 salen 1.600 millones de pies cúbicos
estándar por día como producción. Pero para no hablar de millones de pies, hablemos de números en porcentajes. De este 100% que se saca, una parte, el 27% retorna como reinyección a los pozos, un 63% va a lo que es la masificación del gas, ¿no?, a través de Pisco, la generación eléctrica, etc. Un 37% va como exportación, o sea, se exporta. Se supone que está satisfaciendo la demanda nacional y también satisface y tengo un excedente y lo exporta. Es un tema harto discutido, muy discutido, pero eso es lo que está hoy en día. Ahí está la fuente de Ocinel, ustedes lo pueden verificar. Y para la planta de Pisco, para el gas, para el líquido de gas natural, el gas natural licuado, va solamente un 5 o 6%. Esta planta de Pisco también satisface la demanda nacional y si hubiera excedentes se exporta. Pero recapitulando, Camisea exporta. Y aquí vemos un gráfico de la explotación del gas y la exportación. También está en la página web de Perú Petro. Entonces vemos que a quiénes se exportan, a varios países, pero ¿quiénes son los países más importantes? México y España. Y si sumamos los dos, el 70% de las exportaciones están yendo a México y a España. Se supone que están exportando porque ya satisfacieron la demanda nacional. Pero la masificación del gas está completa, es la otra pregunta que nos hacemos. Suponiendo que esté completa, entonces sí podríamos decir, bueno, exporta tus excedentes. Pero falta desarrollar. Pero mientras no se desarrollen políticas claras en ese sentido, Plus Petrol, que ha invertido mucho dinero, va a tener que comercializar y vencer en un mercado libre. Nadie le puede exigir nada. Pero sin embargo hay conceptos ahí que han sido debatidos en el Congreso, y hay muchos congresistas, como Manuel Damper y otros, que están cuestionando mucho los contratos que ha tenido Camisea, y ahora se viene el proyecto de Gas del Sur, que va a ser licitado a fines de este mes, tengo entendido. Esta figura nos muestra la masificación. Masificación no es otra cosa que el gas vaya al consumo de la población, de la comunidad, en las cocinas, en los vehículos, en las industrias, en los comercios, en lo que fuere. Se masifica el gas para consumo general de la sociedad peruana y del desarrollo industrial comercial. Y hay otro rubro que es el de la exportación, vuelvo a decirlo. Y el otro rubro es utilizar esa disponibilidad de materia prima que lo puede exportar o transformarla a través de petroquímica. El proyecto de Gasosur del Sur, el gasoducto del sur, estas 2 semanas que vienen van a leer de todo, porque ya hay fecha de licitación, tengo entendido, y hay opiniones de varios congresistas que ya desde ahora están poniendo la parte política de que de repente todo ese gas va a ser para exportar, que no se va a masificar. Viene la parte política que definitivamente es inherente. Pero a nosotros no entremos a la parte política, entremos a la parte de la disponibilidad del recurso, de la sinergia que nosotros estamos llamando. O sea, amalgamar las tecnologías de la biomasa, el petróleo, el gas natural, para maximizar la mejor forma de su uso. Por eso le he puesto el nombre de sinergia. Y a pesar de que hay políticas, leyes, normas para que el Estado desarrolle petroquímica con el proyecto de Gas del Sur, prácticamente se está quedando en cero, porque hay otra visión con respecto a eso. La masificación del gas, claro que es bueno, yo también estoy contento que se masifique el gas, pero no hay que descuidar la infraestructura del país en desarrollar industria, puestos de trabajo, porque la exportación no te va a generar puestos de trabajo, más que hacer una industria. Entonces, al fin y al cabo, el Perú, ¿qué tiene que definir? Tiene que definir lo mejor para su sociedad. Y eso, vuelvo a repetir, ya es política.
El Gasosur ¿qué escenarios alternativos de desarrollo presenta? Debemos tener claro 3 puntos básicos. El primer escenario alternativo es satisfacer el mercado nacional a través de la masificación. Como quien dice, sacarle el jugo al gas y que sea el mejor aprovechado por la sociedad peruana. La otra alternativa es el desarrollo de la petroquímica. Y la otra alternativa es la exportación. En el caso del mercado nacional, masificar en vehículos, uso de vehículos, comercio, industria, termoeléctricas, etc. En el caso de la petroquímica, desarrollar la petroquímica del etileno, nitratos, fertilizantes. Y la exportación, bueno, que exporten lo que se pueda. Pero tenemos que centrar nuestra atención en estos 2 puntos. La principal atención hoy en día es masificación, pero no hay que descuidar la petroquímica. Ahora, estos escenarios alternativos de desarrollo, obviamente, a todo el sur, a toda la región sur y los departamentos, le va a convenir en su masificación y en su uso. Definitivamente, el proyecto de masificación es la prioridad número 1. Hay que discutir si la prioridad 2 es exportación o petroquímica. No vamos a entrar a ver el proyecto Camisea porque ustedes lo conocen y solamente a grandes títulos. Dicho sea de paso, esta presentación voy a pedir, va a estar colgada para que ustedes lo puedan ver, para poder subrayar los conceptos y no detenernos en las letras. El proyecto Camisea es la gestión que hace Pluspetrol, la transportación del gas cálida a través de la red para las casas, para el consumo, etcétera, ¿no? Y cada uno tiene contratos y obligaciones que cumplir, y bueno, hay que estar mirando que cumplen eso nada más, ¿no? La disponibilidad de recursos, tenemos el proyecto de la Guaitilla de gas, pero en el norte no está muy desarrollado. También en la costa norte, que tienen problemas y hay que diseñar un plan estratégico. Volvemos a lo mismo, hacer un plan estratégico de sinergia para poder hacer que la suma total es mayor que la suma de las partes. Aquí aparece algo interesante, que es el corazón un poco de esta presentación, que es el concepto de biorefinerías. Porque las biorefinerías a través de la biomasa es otra alternativa que en el Perú se tiene que desarrollar, ya lo están haciendo en otros países. La biomasa utiliza el reino vegetal para transformar y producir combustibles limpios, que puede ser etanol, etc. O insumos que pueden ser aprovechados por la petroquímica. Entonces, las refinerías hoy en el mundo, por ejemplo, Galp Energía en Portugal, Ecopetrol, Petrobras, Repsol en España, etc., ya tienen el concepto de biorefinería porque están invirtiendo en plantas o en gestión relacionada con producción agrícola para transformar eso en combustible. Lo que haríamos en el Perú. Si en el Perú se necesita consumir combustible limpio, podríamos producirlo a través de la biomasa o a través de las refinerías. Modernización de Talara, el GTL o conversión química o termoquímica. Entonces, tiene que haber ahí, en ese sentido, un desarrollo integral. No lo tenemos. Pero estas biotecnologías de la biomasa forestal permite finalmente tener productos acabados que va a desarrollar la propia industria y va a producir combustibles limpios. Así de simple, ¿no? Sería interesante de repente algún día invitar a un experto sobre biomasa y hacer una charla técnica de ingeniería para ver qué es ese proceso, ¿no? Porque acá en el Perú existe algo, pero la tecnología de punta no está acá. Este es un ejemplo, ¿no? La cadena productiva de biocombustibles. Teniendo los recursos, los granos de soya, trigo, maíz, etc., a través de tecnología de conversión que pueden ser esterificación, pirólisis, etc., vamos a producir estos combustibles.
etanol, metanol, biometano, etc. Pero ¿cuál de estas tecnologías el Perú desarrollaría? Volvemos al comienzo. O sea, se necesita un planeamiento estratégico para ver disponibilidad de recursos, tecnología disponible, para ver qué es lo que se necesita. Yo he subrayado un ejemplo de lo que podría hacer. Hierbas. Si ustedes van al altiplano, esas hierbas que comen los auquénidos, que están llenos todo el altiplano, se llama Stipa ichu. Y ese Stipa ichu puede ser transformado ¿en qué? A través de hidrólisis y fermentación en bioetanol. Y esto no es nuevo, no estamos descubriendo la pólvora, porque en la UNI he visto que la Facultad de Química tiene una operación de producción de bioetanol. Está en el YouTube, pueden buscarlo. Este es un ejemplo de cómo sería una biorefinería con tanques, unidades de transformación, para que a través de la lignocelulosa se pueda tener combustible limpio. Aquí aparece un nombre mágico, la lignocelulosa, que está relacionado con los vegetales y las maderas, las hierbas. Miren, en Estados Unidos se produce, cosa que está cuestionada, el etanol a través del maíz. Sacrifican granos de alimentos, a pesar de que hay una hambruna nacional, mundial, para quemar cuando hay otras tecnologías que pueden suplirla. Pero el problema es que estas tecnologías recién están creciendo y son el costo es un poco mayor. Y por consiguiente siguen sacrificando los granos y están desarrollando la lignocelulosa. Ya es una realidad hoy en día de tener plantas con tecnología ya diseñada y todo lo demás de producir. Y esto es un ejemplo. Las plantas de biomasa de lignocelulosa tienen estas tecnologías, están disponibles y tienen costos de millones. ¿Qué esta tecnología cuesta? Pues no nos queda otra cosa. Y hemos visto en el cuadro cuánto importamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No sé, los recursos naturales que tenemos, el ejemplo del Stipa ichu en el sur, o en la costa, o en la Sierra Central, otro tipo de hierbas, madera, qué sé yo, para producir. Se requiere inversión y estrategia. Entonces, el NRL, que es la National Renewable Energy Laboratory, pueden ustedes buscar ahí en la página web, se van a quedar encantados del gran desarrollo tecnológico, que a través del tiempo los costos están bajando y ya es una alternativa. Entonces ya han desarrollado tecnologías con costos competitivos de conversión bioquímica y conversión termoquímica. Entonces, de la biomasa a los biocombustibles por conversión, fermentación y procesamiento. Y la conversión termoquímica por dos pasos: gasificación y síntesis, que es el gas sin gas, y la pirólisis e integración termoquímica de este sin gas, que se va a convertir en combustible finalmente. Y como les digo, los procesos ya están dados, los pasos de conversión también son conocidos, ya ustedes lo van a ver detenidamente cuando bajen la presentación. Pero está ahí la tecnología, por conversión termoquímica, gasificación, pirólisis, etc. En la visión futura, esta tecnología para el bioetanol, lo que es nuevo es la posibilidad de hacerlo a bajo costo. Ese es el gran reto y se está logrando. Y en los últimos años ya se han visto grandes avances de reglamento y leyes en otros países que demuestran de que acá también va a llegar, pero ojalá que llegue pronto, no esperar mucho tiempo. Y aquí en la parte de abajo pongo, por ejemplo, en comparación con el maíz como fuente de materia prima, la biomasa celulógica tiene una huella más amplia en los Estados Unidos. Ya se han dado cuenta, ya ha sido cuestionado, de que ya no sacrifican más granos de maíz, sino están compensando su demanda con lignocelulosas. Y si lo hace Estados Unidos, bueno, el resto seguro que lo va a hacer.
Entonces dicen, por ejemplo, ha salido una ley en diciembre de 2007 que se fijaron metas para llegar a producir etanol celulósico en el año 2022. O sea, ellos ya tienen un plan estratégico y una meta y están trabajando para ello. Entonces acá en Perú tenemos que hacer algo similar, ¿verdad? Ahora, las curvas, esta es una gráfica para tener una idea de que cómo las tecnologías, los costos se van optimizando, ¿no? Hay un punto de inflexión acá entre el etanol celulósico y el etanol del maíz. Entonces, a través del tiempo, los procesos se están magnificando, optimizando y los costos van bajando, ¿no? Los costos de capital, costos operativos, de producción, etcétera. Inclusive hay diagramas de barra que te muestran costos comparativos donde ya se ha llegado a un nivel que es una alternativa en invertir en biomasa por lignocelulosas que en el maíz, o sacrificar otro tipo de maíz, de grano alimenticio, ¿no? Finalmente, el cuadro mágico, a través de la biomasa, por proceso de gasificación se produce el syngas. Este syngas, que es un gas sintético, miren todo lo que genera, como combustible, como materia prima, es fabuloso. Lo único que se necesita es la inversión en el proceso para poder procesarlo, ¿no? Para poder implementarlo. También hay biocombustibles por microalgas. Se sacrifican granos de soya o la soya para producir biodiesel, pero hay tecnologías que de las microalgas se produce el biodiesel. Tengo entendido que Chile lo está haciendo. Bueno, dentro de las nuevas tecnologías que es interesante subrayar son los procesos gas to líquido. El proceso GTL, ¿no? Que antes era un sueño y hoy en día es casi una realidad. Entonces, básicamente comprende en 3 etapas. Una primera etapa de gasificación, con una oxidación parcial y controlada de un combustible sólido, que puede ser gas natural o un residual pesado. Se gasifica, se produce gas síntesis, y a través de un proceso que se llama de Fischer-Tropsch, que ustedes habrán leído que en la Segunda Guerra Mundial Alemania lo tenía, se producen, digamos, un syngas que va a ser utilizado a través de reactores, hidroprocesamientos, y se va a producir finalmente los combustibles, parafinas, lubricantes, diésel, nafta, etc. Todo eso sale del gas natural o un residual pesado. Ese es el proceso gas to liquid. Entonces la tecnología GTL permite la producción de más combustibles limpios, ambientalmente seguros. Esta es otra visión donde se tiene como fuente el aire, gas natural, separación, oxígeno, procesamiento, síntesis, proceso Fischer-Tropsch y combustibles. Esta tecnología también cuesta. Pero acá tenemos un ejemplo de cómo en Bolivia ya hay un plan piloto. Bolivia ya tiene un plan piloto de GTL. Y en Colombia he tenido la oportunidad de ver de la fuente de Jesús Archila Castro un perfil de evaluación técnico-económica para una planta de GTL, donde se ven diferentes tipos de procesos, porque es un poco también complicado, reformado, oxidación, etcétera, los productos. Y finalmente, para una capacidad, por ejemplo, de 50.000 barriles por día, como benchmark, como un costo indicativo, nosotros podemos concluir de que se necesitan $1.000 millones para producir 50.000 barriles por día de combustibles limpios a partir del proceso GTL. Y existen curvas que relacionan los ratios para finalmente llegar, según el grado de conversión y todo eso, a un costo de inversión. Pero vemos que los costos son del orden de $1.000, $2.000 millones. Estuve viendo en la página web de Ecopetrol y ellos han invertido más de $6.000 millones
en la producción, en modernización de sus refinerías, y tengo entendido de que en enero, febrero ya estarían produciendo su diésel limpio. Entonces los invito a visitar la página web de Ecopetrol y van a ver ahí que ellos ya tienen biorefinerías y también tienen biorefinerías con biomasa y proceso GTL. Es más integral. Se podría decir de que ellos sí están haciendo una sinergia, ¿no? Esto es otra visión de lo que es un proceso GTL, ¿no? Síntesis. Síntesis para finalmente llegar a combustibles limpios a través del syngas. No está muy claro el gráfico, pero nos muestra de que a nivel mundial ya existen tecnologías que se están desarrollando. Y vuelvo a repetir, nuestros vecinos de Bolivia prácticamente tienen un plan piloto, ¿no? Finalmente, para terminar, petroquímica, que es algo muy, pero muy interesante. Este cuadro nos muestra qué se sacan del gas natural. Todo esto es gas natural, donde el 80% todos sabemos de que es metano, hay un 10% que es etano, y después vienen unas mezclas de propano-butano que forma el gas licuado, el GLLPG, y pentanos condensados, gasolinas, diésel, querosene, todo eso sale del gas. Entonces, cuando se saca el gas, depende del dueño qué es lo que quiere. Si lo va a sacar como GLP una parte, obviamente sacan todo como gas natural comprimido, que es el metano, el gas natural como metano, después lo comprimen, lo licúan y lo transportan. Y le queda el resto de volúmenes, que es más o menos 20%, de los cuales se estima que 10% es de etileno o etano. Y aquí es donde aparece la disponibilidad del recurso del gas natural con una corriente llamada etileno o etano, que puede ser usado como combustible, donde te van a pagar bien, o puede ser utilizado como insumo para la petroquímica, que es la petroquímica del etileno, que todos nosotros hemos escuchado. Pero ¿qué consideraba el proyecto Camisea? Estuve viendo ahí internet del año 2002, 2003, y veía que en ese tiempo el proyecto de Camisea consideraba lo que hoy se está considerando para el Gasosur, hacer plantas de petroquímica, porque esa era la visión que tenía en ese momento el país, y ahí están las leyes del desarrollo de petroquímica, en la cual a Petroperú lo nombran como la gestión empresarial del Estado para que en consorcio o alianzas estratégicas generen la petroquímica. Bueno, en ese tiempo se tenía eso. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas plantas petroquímicas tenemos? Ahora, de los procesos petroquímicos del etano, que les digo, se obtienen un sinnúmero de productos que en el Perú se necesita y se está comprando. O sea, el mercado existe. El mercado está ahí. Porque en el Perú se necesita. Polietileno, alcoholes, el alcohol etílico, el poliestireno, etc. Y del GLP también se obtiene todos estos productos petroquímicos. Entonces el GLP lo puedo sacar para quemarlo o para procesar y sacar productos a través de la petroquímica. Pero eso, como le digo, tiene que definirse a través de una estrategia. Y en los últimos 40 años hemos visto que el Estado no ha sabido hacerlo, porque no sabemos todavía a dónde vamos. Este es un gráfico, el único que le voy a mostrar en detalle, que el gas natural tiene los líquidos, el petróleo crudo, gases, naftas, la biomasa, combustibles. Y al fin y al cabo todo esto es una sinergia que debe ir para satisfacer el mercado nacional. Quiere decir, desarrollar estas tres tecnologías con armonía para tener un objetivo común. Pero acá parece que son separadas, ¿no? La política petrolera a través de Perú Petro y la licitación de los pozos por un lado, el gas natural por otro lado, ahora viene el gas del sur,
Camisea tiene lo suyo. Biomasa prácticamente no hay, muy poco. Hay algunas plantas que producen diésel, biodiesel y bioetanol, pero son muy pocas. Usted puede entrar a la página web de Ociner y ahí están pocas. Y finalmente el mercado es el mercado peruano. Y si no lo producimos vamos a tener que importarlo, no hay otra cosa. Este es otro gráfico similar al anterior donde se ve la diversificación de productos que puede ser químicamente convertido en todas estas materias, estos insumos. Y uno de los escenarios alternativos de desarrollo petroquímico, vuelvo a decir, es la utilización de etileno, que está en el papel para desarrollarlo en Ica, de los nitratos, que está en el papel para desarrollarlo en Pisco, y fertilizante, que está en el papel. Esto no es lírico, ya hay un documento, está plasmado. Pero el reto es si se hace o no se hace, ¿no? Y el ejemplo es de que Braskem, que es una empresa líder brasileña, desarrolla lo que es petroquímica y tiene un proyecto, el proyecto del etileno a través del gas natural. Acá, en el Colegio Departamental del año 2012, escuché una presentación de Braskem y parte de esa presentación he reproducido este cuadro y con la cadena de valor que ellos en el 2012 consideraban, porque hay una ley que lo respaldaba en un acuerdo que hizo con Petroperú. Han pasado 2 años nada más y ya ha tenido un giro pero de 90 grados. Lo que antes era una gran alternativa y posibilidad, hoy en día nadie dice nada. Y solamente se escucha decir, no, la petroquímica la va a desarrollar el privado en la medida de su interés. Pero el Estado en sí, a pesar de que hay una ley que dice que Petroperú sea una empresa que debe desarrollar petroquímica asociada a la empresa privada, no. Ahí está toda la disponibilidad. Se hablaba de inversiones de miles de millones, pero para muchas plantas, no solamente para una, ¿no? Para muchas plantas. Y acá está el marco legal normativo, ley que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el etileno y el nodo energético del sur, mayo 2011, ley número tanto, que su reglamento, lo he tratado de buscar en internet, el reglamento no existe, parece que hasta ahora no lo reglamenta. Esta ley que declara la necesidad pública de la construcción del gasoducto Andino Sur y la creación de un polo industrial petroquímica. Promoción para el desarrollo de la industria petroquímica, ley número tanto 2007. O sea, desde hace años se viene hablando lo mismo. Promoción de desarrollo de la industria del gas natural, desde el año 99, etc. Y ahí está la foto del 24 de noviembre del 2012. El presidente de Petroperú, ingeniero Campodónico, dándose la mano con el representante de Braskem en el proyecto de etileno del Perú. ¿Por qué no se concreta esta realidad? No lo sé. Memorando de entendimiento. Pero ya han salido nuevos congresistas que están tocando el tema, están cuestionando, como en la página web que tiene el congresista Dagmer. Bueno, él tiene su punto de vista y dice de que se busca evitar la petroquímica, ¿no? Porque se le quiere dar mayor connotación comercial como materia prima que transformarla, ¿no? Finalmente, la petroquímica, a partir de la biomasa, como habíamos estado viendo, son procesos de alta tecnología que requieren inversión, no hay más. Ya no vamos a gastar más palabras en demostrar de que sí se puede, porque esa tecnología ya existe. Lo que se necesita es una política de inversión. Y este es un ejemplo de lo que es una biorefinería, perdón, una petroquímica a partir de la biomasa en Brasil, Río de Janeiro. A través de una estrategia de sembrío de eucalipto, la madera va a ser procesada para producir combustibles limpios. Bueno, esta es una tabla de todas las bondades que sale del gas natural, ¿no? El GLP, el etileno, etc. Y del etileno sale un número de procesos y productos. En realidad la petroquímica es amplia.
Entonces, el desarrollo de la petroquímica, dice, planta de fertilizantes en Ica, que ya hay una maqueta, hay un proyecto, ya hay un papel. Y está la priorización del consumo peruano, la masificación. Y otra opinión que prácticamente Camisea nos dejó sin petroquímica y sin Petroperú. Algo similar a lo que va a pasar en el sur. Entonces, como conclusión de esta presentación, para poder entender la palabra sinergia, de sumar todas esas tecnologías disponibles que hay a través de la necesidad de un planeamiento estratégico nacional, la conclusión a que llego es que no existe una política clara. Se vienen hablando cosas y cosas, pero no concretan, no se sabe muy bien. Y no existen evidencias que demuestren de que en el Perú hay un plan estratégico integrado de la industria petrolera con biomasa y la petroquímica. Por lo menos la conclusión que yo he sacado, si me equivoco, por favor, corríjanme. Y más nada, eso sería la presentación y muchas gracias por su atención.